Yo voy a hablarles acerca de 3 conceptos o cosas muy puntuales que tenemos que manejar y saber como hombres, porque como hombres Dios nos ha dado una responsabilidad. Si bien es cierto, no todos tal vez se vayan a casar porque el matrimonio en sí mismo no es un fin en la vida, pero por lo general, la mayoría y todos en el corazón está el poder formar una familia, ¿sí o no? Sí. Bueno, pero como cabezas, entendemos que cuando Dios nos pone como cabeza en una familia, nos pone como responsables. Y no como responsables para ser autoritarios, controlar la vida, sino al contrario. En la cosmovisión de Dios, aquel que es cabeza es el que sirve. Cuando vemos en la Escritura y vemos a nuestro Señor Jesucristo lavando los pies a sus discípulos, Él va a decir que mayor es aquel que sirve. Entonces aquel que es cabeza, entonces entiende que está para servir, para dar, para bendecir, para cuidar, para proteger, para velar. Es una responsabilidad como cabeza. Pero también como hombres tenemos responsabilidades de manejar conceptos claros en nuestra vida. Y yo quiero transmitirle algo que he aprendido a través del tiempo y yo siempre lo voy enseñando a liderazgo. De tiempo en tiempo se lo recuerdo, siempre estoy dando vueltas en esto porque creo que cuando lo entiendes a cabalidad, tu vida realmente tiene un sentido diferente y abres la ventana de los cielos para ti. 3 conceptos: honra, obediencia y sujeción. Estos 3 conceptos los tienes que tener claro en tu vida. No son lo mismo, ¿eh? Ninguno de ellos es lo mismo. Algunas veces se malinterpretan, ¿no? Y piensan que uno es igual al otro y no. Tenemos que entender claramente qué significa honra, qué significa obediencia y qué significa sujeción. Son cosas totalmente diferentes, pero cuando nosotros las practicamos en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a ver realmente ese cumplimiento de la palabra en todo lo que nosotros hacemos. O Dios miente. Dios no miente. Entonces quiero irme al primer versículo que quiero tocar en esta tarde con ustedes, que está ahí en Efesios, el capítulo 6, el verso 3, el 1 en adelante. Y dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Un primer mandamiento con qué? Con promesa. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y te sea de larga vida en esta tierra. Ahora, la bendición ahí es que te vaya bien, no que sea de larga vida, porque puedes tener larga vida y no te va bien, no es una promesa. Pero déjeme contarle algo. Este pasaje de la Escritura no es fácil de digerir para aquellos que tenemos historias difíciles que contar. Cuando yo tuve uso de razón, me enteré que mi padre me había abandonado. Yo era el menor de 5 hermanos. Entonces, cuando ya yo tuve uso de razón, me di cuenta que no tenía padre, que me había abandonado. Mi madre, con los 5 hijos, yo el menor, tratando de salir adelante. Pero para mis 7 años, recuerdo a mi madre arrodillarse, abrazarme, besarme, y me volvía a mirar, de nuevo me abrazaba, era el menor de los 5, me abrazaba, me besaba, y yo no entendía lo que estaba sucediendo, no entendía lo que estaba pasando. Luego lo comprendí. Lo que ella estaba haciendo era despedirse de mí. Se estaba despidiendo, porque había comprado sus boletos para irse a los Estados Unidos, pero no a los Estados Unidos directamente, sino por vía México, entrar de una manera ilegal, porque ella había entendido que si ella se quedaba con nosotros aquí en el Perú con los 5, ella no podía darnos de comer, la situación era muy difícil, estaba sola, abandonada, y ella tomó la decisión de irse a los Estados Unidos. Ella no nos abandonó, bien, solo que ella tomó esa decisión y una amiga de ella
Le dijo, ve, yo me quedo con tus hijos, yo estoy con ellos. Recuerdo de una morena, ella una negra preciosa, por lo cual soy de Alianza Lima. Para aquellos que querían saber eso, pero dejo eso a un lado. Pero esa negra preciosa nos tomó ahí, pero a la edad de 7 años, mi madre se va. Y yo comienzo a entender qué es lo que pasaba. Sin padre, sin madre, comencé a crecer en la calle. Y en la calle no se aprenden cosas buenas, ni tampoco te pasan cosas buenas cuando no tienes protección, cuando no tienes quien te cuide. Así que crecí con tanta rebeldía y con tanta amargura. Para la edad de 12 años yo ya estaba vendiendo marihuana, a punto de vender marihuana, perdón, no la había vendido. Estaba a punto de vender la marihuana, porque ya los adultos me estaban dando para ir a dejar. Es cuando alguien me comienza a hablar de Dios. Y lo primero que yo digo cuando alguien me habla de Dios, mi primera reacción, ¿sabe cuál fue? Yo le dije a esa persona, no me hables de Dios, para mí Dios no existe. Porque si Dios existiera, para mí, le dije, sería el ser más perverso que hay en el universo. Para mí, sería el ser más perverso que hay en el universo. Porque tú no sabes lo que yo he vivido, le decía a esta persona. No, pero Dios te ama. No, no me hables acerca de Dios. Tú no sabes lo que yo he vivido. No sabes lo que me han hecho. No sabes lo que me ha pasado. Y yo venía con un resentimiento y una amargura en el corazón terrible. Pero a la edad de 12 años me llevan a una iglesia, pero engañado para jugar pelota, y de esa manera los chicos comenzaron a hablar conmigo y me invitaron. Y bueno, les resumo la historia, conozco al Señor a la edad de 12 años. ¿Y cómo lo conozco? Porque en ese momento el predicador, yo entendí algo que no había entendido nunca. Porque muchos dicen, no, si Dios es bueno, ¿por qué tu padre te abandonó? Si Dios te ama, ¿por qué tu madre también te abandonó? Yo no volví a ver a mi madre hasta el día que me casé, después de años que me casé. O sea, yo ya no viví con ella. ¿Ok? Entonces, si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya muertes? ¿Por qué si Dios es bueno, permite, la clásica, ¿no? ¿Y por qué si Dios es bueno, permite que los niños sean ultrajados? ¿Por qué si Dios es bueno, permite que las madres sean abandonadas? ¿Por qué si Dios es bueno, no? Y esa era mi mentalidad también. Pero esa noche yo entendí algo realmente que me conmocionó. Que la voluntad de Dios no fue que yo sea abandonado. No fue que yo sea maltratado. Esa no fue la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios, desde el inicio, y eso también le debe quedar claro a todos, para cuando alguien te dice eso, ¿no? Que la voluntad de Dios fue darle al ser humano el libre albedrío. Dios le dio al ser humano el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Y le dijo, puedes comer de cualquier árbol, menos de el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No debes comer de este árbol. De los demás puedes comer, pero no de este. Pero lamentablemente el ser humano tomó su decisión, ejerció su voluntad y tomó del árbol que no debía tomar. En mis cortos años, el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo, me hizo entender que mi padre tomó la decisión para abandonarme. Y que mi madre tomó esa decisión para poder enviarnos cada fin de semana un cheque para que podamos comer. Comencé a entender algo que yo no había entendido. Era el Espíritu Santo mostrándome que la decisión era, pero que la decisión de Dios y la voluntad de Dios era acompañarme y estar conmigo. Y ese día le entregué mi vida al Señor. Fue algo maravilloso y yo comencé a crecer, iba a la iglesia, no tenía una relación con mi padre, pero no lo había visto. Pero cuando yo a la edad de 14 años encuentro este pasaje de bíblico, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, que es el primer mandamiento con promesa, me costó mucho, ¿no? Porque todavía tenía un sentimiento hacia mi padre difícil, y simplemente dije, bueno, ¿será que honrar a mi padre significa que yo debo perdonarlo? Pues lo voy a perdonar, pues. Así que con el dolor en mi corazón dije, bueno, está bien, Señor, yo perdono a ese hombre a quien no conozco, a quien yo le he visto una u otra vez, sé dónde vive, que tiene otro compromiso, otros hijos, pero yo no quiero saber nada de él, simplemente lo perdono. Pensé que eso era honrar y ya yo me sentía bien, pero el Señor continuaba diciendo, tienes que honrar a tu padre, y seguía, yo no entendía.
Hasta que dije, bueno, a la edad de 18 años, a los 18 años, el Espíritu me decía, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Bueno, entonces para mi madre era más fácil poder tener una comunicación con ella a través de cartas y todo eso, pero con mi padre yo no tenía una relación. Y la Escritura decía, honra a tu padre y a tu madre. No dice si tu padre fue bueno. No dice si tu padre te dio todo. Dice, hónralo. Entonces yo pensé que era honrarlo, era perdonarlo. Y dije, bueno, voy a ir a buscarlo. Ya que tú estás pidiéndome que yo haga eso, voy a ir a buscarlo. Y a la edad de 18 años yo lo voy a buscar. Lo voy a buscar y evidentemente él me reconoce, soy su hijo, me reconoce y veo que se sorprende. Y en ese momento lo primero que le digo es, me costó. Y le dije, bueno, papá, le dije, he venido porque quiero hablarte acerca de Jesús. Y él me miró, él era del PSR, Partido Revolucionario Socialista, regidor de Canto Grande, andaba armado. Me mira y me dice, no me digas que te has convertido en un cobarde evangélico. Ese primer encuentro con él es esto. De mi niñez yo no tenía una relación con él. Y lo primero que me dice, no me digas que te has convertido en un cobarde evangélico. En ese momento, hermano, soy honesto, quise decirle de todo y simplemente lo miré al rostro y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo vine a hablarte acerca de Jesús, pero si tú no quieres tener una relación con Él, bueno, te vas a ir al infierno, le dije. Así se lo dije con sabor a pollo a la brasa, bien rico, ¿no? No se imagina la alegría que tenía yo para decirle que te vas a ir al infierno, ¿no? Y fui muy enérgico en eso. Él se quedó así, me di la vuelta y me fui. Y le dije, Señor, ya cumplía. Pero yo pensé que honrar era eso y era perdonarlo y ya arreglar la situación. Pero cuando el Señor comenzó a hablar en mi corazón, continuaba diciendo, tienes que honrar a tu padre. Yo decía, Señor, pero esto es ilógico. No entiendo qué es. Así que comencé a investigar qué significaba honrar. Ya tenía para ese entonces cerca de 23, 24 años y comencé a buscar, a estudiar y ver todos los significados, ir a la escritura, al original, y algo que me sorprendió. Y entré en crisis cuando descubro la esencia de lo que significa honrar a tu padre y a tu madre. ¿Está listo para recibirla? No es otra cosa que esto. Honrar significa traer alegría al corazón. Traer alegría al corazón. Y ese momento que yo soy impactado con esa palabra y entro en crisis, porque ¿cómo puedo yo traer alegría al corazón de un hombre que nunca trajo alegría al mío? Nunca me dio nada. Dios, yo no entiendo esto. No lo comprendo. ¿Qué me pides que yo haga por él? O sea, para ese entonces ya tenía 24 años, ya estaba casado. Dios, Señor, ¿qué hago? Pero no pude más y dije, está bien, Señor, voy a ir a traerle alegría al corazón. Y lo fui a buscar. ¿Sabe por qué? Porque ya no pude más, porque yo en ese tiempo ministraba la alabanza, la adoración en la iglesia, y de pronto recuerdo en uno de los cultos decían, te amo, es todo lo que puedo decir. Y el Espíritu Santo me habló al corazón, obedéceme, ¿no? Y yo ya no pude más y lo fui a buscar a mi padre. Lo fui a buscar. A mis 24 años, imagínense, cuando yo llego me atiende su mujer, su esposa en ese entonces ya, y se sorprende, me dice, he venido a hablar con mi padre. Está enfermo, me dice. Así que está bien. Entré a su cuarto, estaba ahí en cama y me mira y se asusta, pues, ¿no? Pues la última vez ya lo había mandado al infierno. Y lo primero que le digo al mirarle a los ojos es decir, papá, perdóname. Lo siento por toda la amargura, el resentimiento que he tenido contigo.
perdóname, lo siento. Y ese hombre duro comenzó a llorar. Y le dije, he entendido que más allá de todo, tú eres mi padre y Dios te usó para que yo viniera a este mundo. Te pido perdón por la amargura y el resentimiento que he tenido contigo. Y le comencé a hablar acerca de lo que yo sentía y que le pedía perdón por eso. Y en ese momento él me hizo un alto y me dice, ¿me puedes hablar acerca de Jesús? Y le comencé a hablar acerca de Jesús y lo que había hecho en mi vida. Y ese día él recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora escúcheme. En ese momento yo era un comerciante. Tenía 24 años, ya me había comprado mi departamento, vendía ropa por mayor, me iba muy bien. Económicamente yo estaba muy bien. Ese día yo tenía $800 en el bolsillo. Y cuando yo termino de predicarle, de hablarle del amor de Dios, el Espíritu Santo me dice, ahora trae alegría a su corazón. Pero el diablo me decía que no le vas a dar nada a este hombre si nunca te dio nada a ti. Ahora mi padre también era comerciante. Lo que se hereda no se hurta, ¿no? Entonces yo le pregunto, y viejo, ¿necesitas algo? Y él me dijo, bueno, sí, no tengo capital. No tengo capital. Me falta capital para mis cosas y comprar y para hacer negocios. Entonces dije, bueno, Señor, le voy a dar $100. Pues no, al menos algo lo ayudo, ¿no? El Señor dijo todo. Así que yo saqué los $800, recuerdo, y le dije, ¿te ayuda estos $800? Bueno, estoy hablando de muchos años atrás. O sea, más de 40 años atrás de esto. No, 30 años atrás. Entonces le doy los $800 y él abre los ojos y se sorprende. Me dice, sí, me dice. Y me di cuenta en ese momento el Espíritu me dice, mira cómo le das alegría. Yo estaba haciendo un cortocircuito ahí, ¿no? Y luego dije, ya, está bien, y es todo lo que tengo que hacer. No, me dijo. Pregúntale qué necesita. Y le pregunté, ¿y qué más necesita? Le dije. Y él me dijo, hijo, tú sabes que sin teléfono no hago nada. Para ese entonces, hablando de 30 años atrás, poner una línea telefónica era difícil. Pero Dios me dio la gracia de ponérsela en una semana. Y se la puse. A partir de esa fecha, estoy hablando de hace 30, cuando yo tenía 24 años. Hoy tengo 56. Hace 2 años que falleció mi padre a los 94 años. Durante 30 años, yo iba a su casa, lo bendecía, le daba lo que necesitaba, le compré su plancha también, sus dientes, sus cosas, le llevaba hasta sus últimos años, le llevaba pañales. En esos 30 años que yo lo visité, ¿ustedes creen que él me dio algo? No me dio nada, pero me esperaba para que yo fuera para darle algo. Y sabe, la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice un momento, mientras ellos estén vivos. Trae alegría a su corazón, mientras ellos estén vivos. Esa es una responsabilidad nuestra. Tú tienes que disfrutarla. O sea, al final yo no recibí nada de mi padre, vamos a decir, natural, humano, pero recibí todo de mi Padre Celestial. Pues Dios fue bueno, fue maravilloso. Así que entendí que honrar significa traer alegría al corazón. Entonces, si yo entiendo que honrar significa traer alegría al corazón, ¿qué sería deshonra? Ustedes son sabios. Es traer dolor, traer tristeza al corazón. Y llevemos esto a la magnitud de la mirada a Dios. Cuando lo honro, traigo alegría a su corazón. Cuando lo deshonro, es que traigo tristeza a su corazón. Entonces entendí lo que significaba la honra. Pero en la manera práctica, ¿cómo yo honro a Dios y traigo alegría a su corazón? Cuando yo obedezco. Y la obediencia tiene que ver con la acción, con lo que hacemos, con lo que emprendemos. Mire, la Escritura dice ahí, en Hebreos, en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 1 y 2, voy a leer 2 versículos. Romanos 13, versículo 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios.
y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hebreos, el capítulo 13, el verso 17, dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Eso dice Hebreos 13, 17. Quiero traerlo nuevamente al concepto de obediencia. Tiene que ver con la acción. Tengo que entender que toda autoridad es puesta por Dios. Amados, nos guste o no nos guste, toda autoridad es puesta por Dios. Algunos dicen, no, pero en el Antiguo Testamento vemos que el rey Saúl fue elegido no por el pueblo. No, lee bien la Escritura y te vas a dar cuenta que en un momento el Señor va a decir, cómo me pesa haber puesto a Saúl como rey. ¿Sí o no? Es Dios quien pone la autoridad en todo lugar. Ahora, la Escritura va a mencionar ahí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es obedecer en el Señor a nuestras autoridades. Esa acción de obediencia, la pregunta ¿es una obediencia incondicional para ellos o es una obediencia condicional? La obediencia, escúcheme bien esto, grábelo, escríbalo, manéjelo en su corazón siempre. La obediencia a toda autoridad es condicional. La obediencia es condicional. No es incondicional la obediencia. No. Es condicional. ¿Condicional a qué? A que la autoridad, lo que me pide, no esté en contra de los principios y los preceptos de Dios. Si mi madre o mi padre me piden que yo haga algo que va en contra de los principios y los preceptos de Dios, no tengo por qué obedecerle. Si alguien me dice, mi autoridad me dice, tienes que mentir, tú como hijo de Dios, no puedes hacerlo. Y tu padre te dice, hey, pero dile al cobrador ese que no estoy. ¿Qué vas a hacer tú? Abres la puerta y el cobrador te dice, ¿está tu papá? Dice que no está. ¿Te vas a ganar un pleito? Sí. Pero que tú estás obedeciendo a aquel que tienes que dar honra. En primer lugar es al Señor. Es en el Señor. Pero lamentablemente hay algunas enseñanzas equivocadas de algunos pastores. Porque acabamos de leer, obedeced y sujetaos a vuestros pastores, ¿no? Dice la Escritura. Eso dice la Escritura. Y este pasaje de la Escritura es muy delicado. Porque algunos usan este pasaje y lo usan mal. Porque creen y enseñan, y aún con temor y ejercen señorío sobre las personas, que como soy pastor y como soy autoridad, si no me obedeces, te va a ir mal. Y ten cuidado con eso. Ten cuidado, sí, vamos a obedecer a nuestros pastores, pero siempre y cuando lo que nos pidan está de acuerdo a los principios y los preceptos de Dios. Significa que la obediencia es condicional. Pero a la vez también tengo que entender que si mi pastor, su pastor, les dice algo que está conforme a la palabra de Dios, que no violenta los principios y los preceptos de Dios, entonces tiene que obedecer. No queda otra. Vamos a leer durante este mes de septiembre el libro de Proverbios. ¿Le está pidiendo algo el pastor que está fuera de la palabra de Dios? Y tú dices, ¿pero por qué Proverbios? ¿Y por qué no Apocalipsis? A mí no me parece, ¿ah? A mí no me parece por qué estamos leyendo Proverbios cuando leemos, ya el fin se acerca, debemos leer Apocalipsis. Ahí hay una desobediencia y ahí no hay bendición. Porque tu pastor no te está pidiendo algo que vaya en contra. Te va a decir, bueno, vamos a reunirnos en tal lugar, vamos a ir a predicar y vamos a irnos a La Victoria, vamos a ir al parque y vamos a estar predicando. ¿Y por qué La Victoria? ¿Y por qué no vamos a Barrios Altos? Porque vamos a ir a La Victoria. ¿Te está pidiendo algo indebido?
No, si no te parece, ¿qué debes hacer? Obedecer. No tienes por qué pelear por eso, ¿no? Otra cosa es que el pastor te pida algo indebido, algo que no deberías hacer. Eso, sí, no tenemos que obedecer. Entonces, cuando hablamos de honra, hablamos de traer alegría al corazón. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de la acción. Pero cuando hablamos de sujeción, es otra cosa. Porque algunos confunden obediencia y sujeción, que es lo mismo. No es lo mismo. Sujeción tiene que ver con la actitud. La sujeción tiene que ver con la actitud. Y escúcheme bien. La sujeción a toda autoridad tiene que ver con la actitud, tiene que ver con respeto. Sujeción significa respeto a la autoridad. Es respeto a la autoridad. Porque toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Entonces, si esa autoridad es puesta por Dios, yo la tengo que respetar. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La sujeción, o sea, el respeto a la autoridad es incondicional. El respeto a la autoridad es incondicional. Quiero que leamos un pasaje de la Escritura sorprendente, donde vamos a ver la falta de obediencia, pero que hay respeto a la autoridad. Quiero que vean esto. Ahí en Daniel, el capítulo 3, el verso 16 al 18. Miren lo que dice la Escritura. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, verso 16, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, subraye esto por favor, de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, nuevamente, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Quiero que note aquí esa honra a Dios, trayendo alegría al corazón de Dios, por cuanto estos hombres, ¿no? Sadrac, Mesac, Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. ¿Qué le había pedido el rey? Que se arrodillen para adorar su imagen. En ningún momento ellos lo deshonraron, o sea, ellos le faltaron el respeto. Ellos pudieron haberle dicho: ¿qué te pasa a ti, rey pagano y circunciso, hijo del diablo? No hicieron eso. Le dijeron: sepas, oh rey, nuestro Dios puede salvarnos de tu mano, no nos vamos a arrodillar. Y aún no nos salvase, oh rey, nuevamente respeto, no nos vamos a postrar delante de tu imagen. Ahí hay una obediencia condicional, no lo obedecieron, por cuanto le estaba pidiendo algo que estaba fuera de los principios y los preceptos de Dios. Pero en todo momento lo respetaron. Hombres que están aquí, escúchenme bien. ¿Realmente quieren vivir trayendo alegría al corazón de Dios? Entonces, aprendamos a cambiar nuestro lenguaje con toda autoridad. Aunque nos cueste, debemos respetar a nuestra presidenta. O sea, yo no puedo decir esa loca, esa vieja bruja, porque cuando yo hago eso, yo estoy yendo en contra de aquel que la puso. Y por alguna razón está ahí. Lo que yo debo hacer, como dice la Escritura, orar por mis autoridades. Y pedirle a Dios que toque sus corazones y las cambie. Pero yo no soy nadie para deshonrar a aquella autoridad que está puesta ahí. ¿Me está siguiendo? Tenemos que tener claro esto. Estos policías sinvergüenzas, ladrones. Sí, hay muchos que tal vez pueden, pero no son todos. Todos los congresistas o torongos y comienzo a... Todos no son todos. Debo orar por ellos. Y esto tenemos que cambiar en nuestro lenguaje. Cuando salimos a la marcha,
para protestar en contra de las cosas que habían de ideología, una de las cosas que le dije a todos los de la congregación: no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con la ideología de género, no estamos de acuerdo, y vamos a protestar para que eso no se lo implanten dentro de nuestras escuelas, pero ninguno de ustedes falta el respeto a la autoridad. Vamos a declarar lo que no estamos de acuerdo. Y todo el batallón que salimos nosotros de la iglesia, todos tenían pancartas en contra de estos pensamientos, pero en ningún momento ninguno alzó su voz para maldecir. Lamentablemente habían otros que maldecían y decían, entonces, y estas cosas es algo triste. No significa que no reclames, no significa que no hagas prevalecer lo que crees, pero no necesitas deshonrar. El respeto a toda autoridad es reconocer que Dios es el que tiene el control. Porque aún la Escritura, si has leído la palabra, te vas a dar cuenta que en un momento la Escritura va a decir: Nabucodonosor, mi siervo. Nabucodonosor lo llama a mi siervo. Y esto muchas veces es difícil de digerir. Y alguno de ustedes dice: ay, pastor, está tocando mucho el Antiguo Testamento, hábleme algo del Nuevo que me pueda dar más claridad. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Miren lo que dice Hechos, el capítulo 23, el verso 2 al 5. Hechos. Y aquí está una historia preciosa. Dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, junto a Pablo, ¿bien?, que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo, mire, note esto. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no hablarás mal, no maldecirás a un príncipe del pueblo de Dios. Yo no sé si ha meditado en este pasaje alguna vez, pero es tremendo. Nos confronta. Está diciendo, en otras palabras, no hables mal de tu autoridad. Y tú puedes decir: pero yo tengo razón. Sí, pero no es que hables mal de ella, es que tú puedas confrontarla o orar por ella. Y si mañana más tarde tú estás en una congregación donde tú crees que el pastor no está haciendo lo que tú crees, mejor quédate callado. Habla con él, y si realmente no estás conforme, no incites a nadie ni hagas daño, y en paz puedes salir. Pero no maldigas, no hables mal de tu liderazgo. Escúcheme, muchos se pierden las bendiciones solamente por faltar al respeto. Pero muchos alcanzan bendición por respetar aún autoridades que no lo son, o no están siendo una autoridad valiosa. Pero el simple hecho que sean autoridad es que Dios la puso. Y le hago recordar esto. Ahí está Ana llorando en el templo, y entra Elí. Ya escuchamos de Elí en la mañana, ¿no? ¿Quién era Elí? Alguien que no hizo lo correcto delante de Dios y fue desechado ya. Ya estaba desechado Elí, pero todavía era el sacerdote. Y entra y la mira a Ana llorando y le dice: mujer, digiere tu vino, ¿no? Ahora, miren la actitud de Ana. Ana pudo haberse levantado y decir: ¿Y tú eres un sacerdote de Dios? ¿Y tú eres un hombre de Dios? ¿Y tú eres un pastor? ¿Y tú eres un profeta? ¿Y tú eres un apóstol? ¿Y tú eres una autoridad? ¿Y no disciernes que mi llanto no es un llanto de alcohol, sino que estoy derramando mi corazón? Me voy a otra iglesia. No hace eso. Ana se seca las lágrimas y le dice: mi Señor. Ya la había juzgado, le había dicho ebria, mujer borracha. Mi Señor.
no tomes por inmunda a tu sierva, sino que delante de Dios derramé mi corazón. Y este sacerdote, que ya estaba enjuiciado, pero todavía estaba en autoridad, le dice: Dios te conceda lo que has pedido. Y Ana se fue y no estuvo más triste y concibió a Samuel. O como esa mujer sirofenicia, se le acerca a Jesús y le dice: Señor, salva a mi hija, sánala. Y el Señor la mira: no, la comida no es para los perros, sino para los hijos. Y esa mujer sirofenicia pudo haberle dicho: ¿y tú eres el profeta? No, no. Ella lo miró al Señor y le dijo: Señor, aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Respeto. Ella pudo ofenderse también por haberle dicho perra, porque eso fue lo que le dijo. Pero la reacción de ella, el respeto, abre la ventana de los cielos. Amados, muchos hombres no entienden esto, lo que significa vivir con una honra a Dios sobre todas las cosas y obedecer y sujetarse a la autoridad. Y muchas veces cierran la ventana de los cielos para su vida. No lo entienden, no lo comprenden. Dura algunos años, tal vez algunos como yo, que fui terco. Pero alguien ha dicho: es de sabios aprender de nuestros errores, ¿sí? Pero es más sabio aprender de los errores de los demás. Así que si eres más sabio, aprenderás de los errores que yo cometí. Y no esperarás tantos años para reconciliarte con tu padre o tu madre. No esperarás más tiempo para dejar de hablar lo que no debes hablar de las autoridades. Que no te escuche tu hijo mirando la televisión: y esta mujer de esto y esto de acá. No, sino Señor, bendícela, cambia ese pensamiento. Dios, haz algo por mi patria. No permitas esas injusticias. Cambia la figura de lo que sale de nuestra boca y la imagen nuestra para con nuestros hijos y las personas que están a nuestro alrededor. Pero hay algo, y con esto quiero terminar porque Dios ponía en mi corazón algo muy fuerte. Y yo quiero pedirle algo al pastor José. Si puede ponerse ahí en el centro, pararse ahí en el centro. Usted párese ahí en el centro. Quiero contarles algo. Sí, más allá, en el centro. Sí, más allá. Quiero contarles algo. Y si están en el espíritu, lo van a captar en una. Cuando un pastor está en las alturas y comienza a hacer mucho frío, la única manera que puede preservar su vida es que las ovejas lo rodeen. ¿Y quién se mueve primero? La única manera de preservar la vida es cuando las ovejas obedecen y honran a su pastor. Lo honran, lo obedecen, lo respetan. Con sus debilidades, con sus fortalezas. Que le pueden decir: aquí estamos, pastor, para darte abrigo. En tus momentos buenos, en tus momentos difíciles, cuentas conmigo. Cuentas conmigo. Perdóname si no te he honrado. Perdóname si no obedecí. Perdona si no te respeté. Y en ese momento cada uno ahí en su corazón bendiga a su pastor. Bendíganlo. Bendíganlo con todo el corazón. Deséenle lo mejor para él. Abrácenlo. Este es un tiempo de Dios. Es un momento de Dios muy sublime. Padre, gracias por esta tarde preciosa. Quiero bendecir esta congregación hermosa que hoy honra, obedece y respeta a su pastor. Y que este momento, Señor, sea un momento inolvidable. Un momento de renovar
esa confianza, ese amor en la relación con la autoridad que tú has puesto en esta casa. Gracias por este momento precioso. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.